Dios te bendiga. Bienvenidos a nuestra plataforma Extensión Ministerios Filadelfia, llegando hasta donde Dios nos lleve. El tema que nos ocupa para terminar la carta a los Efesios es la armadura del cristiano, la armadura del creyente, la armadura que Dios nos da. Dice el versículo 10: Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura para que podáis soportar, para poder estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Después de enseñar sobre diversos temas, el apóstol Pablo, en torno a la obra unificadora, reconciliadora de Jesucristo en diversas áreas, se enfoca a hablar de la vida del cristiano. Si Cristo ha derrotado a Satanás y a toda la obra y las secuelas de su obra, entonces el cristiano debe vencer, puesto que Cristo venció. El cristiano, la iglesia, debe de continuar la obra de triunfo sobre Jesucristo y estar muy vigilante de que lo que hizo Cristo, Satanás no lo quite. ¿Qué hizo Satanás en el huerto del Edén? Separó a Dios del hombre, llevando el hombre al pecado. Separó a Dios del hombre. Y al mismo tiempo separó al hombre de la mujer. Adán acusa a la mujer que tú me diste. Eva no acepta, dice la serpiente. Y esa es la separación. Esas son las cosas que duelen. Seguramente Eva se sintió dolida cuando Adán le dice a Dios, la mujer que me diste. Y esas cosas las vemos en la vida diaria. Es lo que busca Pablo, el cristiano, la iglesia debe vencer. Bueno, no sé si el tema de Pablo en general, si él pensó, hablo de Cristo y al final lo aplico a la iglesia, o si Pablo dice, tengo que enseñar a la iglesia a estar unida. Entonces, ¿cómo le hago? Les voy a hablar de la obra maravillosa de Jesús, cómo es que une cielos y tierra, Dios al hombre, judíos con gentiles, hombre con mujer, padre, hijo, hijo, padre, etc. Y ya después dice, miren, la iglesia debe estar unida también. Por eso el Señor constituyó ministerios, para que la iglesia esté unificada. Entonces, cada iglesia local, cada cristiano, cada familia debe estar unida, continuando con la obra unificadora de Jesucristo. Las divisiones entre los pueblos, las razas, las naciones, las familias, las religiones, las denominaciones, todo es la obra de Satanás, es consecuencia. El hombre se separa, usa su voluntad y se separa, se enoja, se molesta, pero es influido en sus acciones por la obra de Satanás. Satanás, una de las estrategias que usa es dividir, buscar que las personas se dividan, que el matrimonio se divida, que los hijos se dividan, que los pueblos se dividan, que pongan muros para hacer la misma nación, pero en el norte y en el sur. Ya no solo las fronteras de un país y otro, sino un mismo país, norte y sur, este, oeste. Es la obra de división. Bueno, Pablo nos habla de dos cosas aquí para tener la victoria sobre esta obra de desunión. Pablo dice que nos fortalezcamos en el poder de la fuerza del Señor. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Eso es lo primero. ¿Qué quiere decir esto? Esto no significa decirle, Señor, dame fuerza para vencer. Hazme fuerte. Yo quiero ser fuerte como Sansón para vencer. Así decía un corito hace algunos años. No es eso. Tenemos que fortalecernos en el Señor. El Señor es el fuerte. No busques tú ser fuerte. Pablo dice, cuando soy débil, es cuando soy fuerte. Cuando soy débil y me refugio en el Señor, veo la fuerza que responde. La fuerza que responde es la de Cristo conmigo. Cristo es mi fuerza. Martín Lutero acierta muy bien este sentir, el espíritu bíblico, cuando compuso este himno, Castillo fuerte es nuestro Dios. Él se refugió en varios castillos cuando estaba haciendo la obra de Cristo. Se refugió, recibió apoyo de algunos príncipes de Alemania y así estuvo escondido mucho tiempo cuando era perseguido.
Él hizo una obra agresiva contra el reino de las tinieblas, preparando sermones, escribiendo cantos, traduciendo la Biblia. Sí, esta es la obra de agresión del cristiano, predicar el evangelio. Las puertas del infierno que no prevalezcan contra la obra de la iglesia. Dice el apóstol a otros, arrebatarlos del infierno. Esa es una obra agresiva contra el reino de las tinieblas. Ok, ¿qué pasa cuando somos agresivos contra el reino de las tinieblas? Viene el contraataque. Para eso necesitamos la armadura espiritual. Y es de lo que Pablo nos va a hablar aquí también. Entonces necesitamos, 1, fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. 2, vestir toda la armadura de Dios para poder estar firmes contra las acechanzas del diablo. Satanás está listo, está acechando, viendo lo que hace el cristiano. Cuando el cristiano está mal, la iglesia anda distraída, no le preocupa a Satanás. Cuando el cristiano trabaja, busca consagrarse, busca servir al Señor, la iglesia trabaja, busca fortalecerse en el Señor, Satanás busca atacar. Bueno, Martín Lutero en su himno Castillo Fuerte dice, Castillo fuerte es nuestro Dios. Defensa y buen escudo. Con su poder nos librará en este trance agudo. Después dice, con furia y con afán acósanos Satán. Vencernos no podrá, pues condenado es ya. Y él habla del triunfo de Cristo. Cristo es nuestro castillo. Bueno, aquí en el fondo están los muros de la ciudad antigua de Jerusalén. Nos da una idea de lo que era un castillo. Del otro lado de los muros está Jerusalén antigua, está por el lado de la puerta de Jaffa. Bueno, es lo que es nuestro Señor Jesús, y si nosotros nos refugiamos de aquel lado del muro, podemos defendernos. Eso es fortalecernos en el Señor. Lo otro es vestir toda la armadura de Dios. Por tanto, tomar toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Fíjate que Pablo dice tomar toda la armadura, no dice ponte la armadura. Vestíos toda la armadura de Dios, tomar toda la armadura de Dios. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Pablo comienza a decir, voy a leer y después voy a presentar unas ilustraciones de la armadura. La lectura dice, el versículo 14, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia. Bueno, aquí vemos lo que es una armadura. Voy a seguir leyendo mientras ustedes ven la armadura. Ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Qué interesante. Bueno, Él nos ha dado una manera de vivir. Al hablarnos Pablo de la armadura, nos está hablando de una forma de vivir. Este pasaje no es un rezo para decirlo, yo me visto la armadura, me pongo el yelmo de la salvación, me pongo la coraza. No, no es un rezo. No es para cuando yo siento ataque, pongo a repetir el salmo y se va Satanás. No, no, no. La armadura del creyente es una forma de vivir. Cuando Pablo dice con la coraza de justicia, es que tenemos que ser justos en nuestra vida. Tenemos que ceñirnos nuestros lomos con el cinto de la verdad. Esto habla de nuestra forma de vivir. Verdad, justicia, amadores de la paz, calzados los pies con el evangelio de la paz, habla de nuestra forma de vivir. Luego habla del escudo de la fe. Eso es lo que nos sostiene en la fe. Y la espada del Espíritu. ¿Para qué nos sirve la espada del Espíritu? Es la palabra de Dios. ¿Recordamos cuando Jesús fue tentado? Satanás lo tentó usando la palabra de Dios. Mira, arrójate para que la gente te vea cómo no te pasa nada. Si eres Dios verdaderamente, arrójate desde aquí. Jesús le dijo, escrito está, no tentarás a Jehová tu Dios. Se defendió con la palabra.
Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Esto es defenderse con la palabra. Bueno, esto es interesante, porque cuando el apóstol Pablo habla de la espada del Espíritu, dice, la espada del Espíritu. Bueno, vamos a ver en estas dos imágenes. Pablo usa la palabra griego majairan para hablar de la espada. Fíjate que la espada esta es corta, la que está en esta armadura del cristiano. El soldado romano usaba dos espadas. La majairan era para defensa. Mira, la otra imagen es una fotografía. Por ahí está mi esposa cuando estuvimos ahí en Israel. Está en Cesarea, esta foto. Es el lugar donde vivían los soldados. Donde llegaba el emperador de Roma y se hospedaba en Cesarea. Fue una ciudad que Herodes el Grande la construyó para el palacio de Herodes. Bueno, este jovencito que está con mi esposa aquí andaba muy contento, convivimos bonito con él y con su padre, y luego accedió a tomarse una foto con mi esposa. Trae una armadura, él un jovencito 13 años, y él trae una espada larga. Esta espada larga es la espada de ataque, es ronfaía. Muy bien, vamos adelante. La ronfaía es para el ataque, es una espada larga. El soldado ataca, ataca al enemigo. ¿Qué pasa cuando pierde la espada? O cuando no tiene mucho espacio para manipular la espada. Usa la espada corta, ¿sí? La majairan. A veces se traduce como espada y a veces como cuchillo, porque es más corta esa espada. Bueno, es interesante que Pablo, puesto que está hablando de defendernos contra las acechanzas, en otros pasajes hablará de la obra agresiva, atacar el reino de las tinieblas, las armas espirituales, pero aquí habla de armadura, defensa, como decía Martín Lutero, defensa y buen escudo es nuestro Dios, castillo fuerte. Bueno, aquí usa en la ilustración la armadura del creyente, tiene que traer para defenderse. Esto es importante, cuando tú te sientas mal, cuando te sientas que Satanás te ataca de una o de otra manera, usa la palabra de Dios. No hay mejor defensa. Bueno, el escudo de la fe resiste, dice, los dardos de fuego del maligno. Pero la espada del Espíritu es para defenderse para una agresión más fuerte. Es usar la palabra, declarar la palabra. Hay personas que le tienen miedo a la palabra declarar. ¿Pero qué es declarar? Declarar es afirmar públicamente algo, una verdad. Cuando nosotros decimos algo que está en la Biblia y que estamos diciéndolo a alguien, estamos declarando. La palabra declarar es algo muy sencillo. Todo el mundo declara. Siendo las 12 del día con 15 minutos, declaro inaugurados estos juegos. Declaro inaugurado esta reunión. Declaro inaugurado este congreso. El cristiano debe declarar, declaro que Cristo es vencedor. Declaro que mi fe está en Cristo y por eso yo soy vencedor en Cristo. Esto es declarar. Esto es defenderse cuando hay algún ataque. Es la mejor forma de defenderse. Usar la majairan del Espíritu, que es la palabra de Dios. Bueno, cuando ataquemos, cuando predicamos el Evangelio, estamos atacando el reino de las tinieblas. Jesucristo dijo que las puertas del infierno no prevalecerían contra el ataque de la iglesia. Dios nos ha dado armas espirituales poderosas en Dios para derribar fortalezas. Pero ¿qué pasa cuando viene un pensamiento? Cuando tú te sientes mal, cuando te sientes deprimido. Dicen que en la pandemia del COVID-19 han aumentado los suicidios. Aquí en el estado de Guanajuato han subido, leía hace algunos días, de 7,000 consultas psicológicas de petición de apoyo psicológico, han subido a 70,000, de 7,000 a 70,000. Las gentes se sienten atribuladas, se sienten mal. Eso es cuando hablamos de palabras de ataque en cuanto a Satanás. Bueno, entonces el cristiano tiene que usar toda la armadura de Dios. Ya después el apóstol Pablo habla de orar. La oración nos lleva a una posición de descanso y esperanza en Dios. La oración todavía está hablando de un defenderse.
No ignoramos las acechanzas del diablo. Entonces, oramos ¿por quién oramos? Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. ¿Te das cuenta? Suplicar es necesito, yo te necesito, Señor. Muchas veces el cristiano vive de manera descuidada. Puede ser atacado, puede distraerse, puede ser confundido, engañado, seducido, llevado al pecado. El cristiano debe sentir su necesidad. Orar es reconocer necesidad. Suplicar es reconocer una necesidad muy grande. Orando en todo tiempo. ¿Te das cuenta? En todo tiempo. Con toda oración y súplica en el Espíritu. Velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, por todos los cristianos. Pablo dice, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Mira, otra cosa es orar por otras personas. La oración de la iglesia debe ser orar por los cristianos de la iglesia. Orar por los líderes, por los predicadores. Muchas veces los cristianos invierten mucho tiempo en orar por todo mundo, por mi vecino, por mi cuñado, por mi pariente, por los que no son cristianos. Bueno, la mejor oración que puedes hacer por el no cristiano es, Señor, ten misericordia, que te llegue a conocer. Muchas veces oramos que encuentre trabajo, que sea sano. Se enfermó de COVID, que sea sano el primo del vecino de mi amigo, que sane de COVID los parientes de mi primo, de mi cuñado. Bueno, no es la mejor oración. La mejor oración es, Señor, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Si esas personas conocen a Dios, le van a pedir a Dios. ¿Y sabes qué? Dios va a oír la oración de Él. Más fácil que oír tu oración por Él. El cristiano debe orar por los hermanos en la fe, por la familia de la fe, por sus líderes espirituales, para que Dios les dé palabra. Esa es la oración del cristiano. Por lo demás, los necesitados tienen que oír. Jesucristo es tu solución. Cuando tú conoces a una persona en necesidad, no te apresures a decir que quieres orar por ellos o que vas a orar por ellos. Háblale, dile cuál es su solución. Dios te ama. Puede ser que la solución a tu necesidad esté en Dios si tú lo buscas. Invítalo. Dios es amor. Dios te ama. Dios quiere darte una vida diferente. Bueno, aquí la oración, Pablo nos dice, y en realidad si leemos todo el Nuevo Testamento, no vamos a encontrar a los cristianos orando por los no cristianos. Ora por los cristianos, ora por los predicadores, para que Dios les dé palabra. ¿Para quién? Para aquellos que abren su corazón al Señor, para aquellos que necesitan conocer el Evangelio. Y si oramos por alguien que no es cristiano, bueno, Señor, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste. Pablo ha presentado la obra unificadora de Jesucristo. La iglesia es parte de la obra unificadora de Jesucristo. En la iglesia el Señor unifica las familias que ha salvado. El Espíritu Santo nos bautiza en un cuerpo, es decir, nos incorpora, nos sumerge, nos pone dentro de un cuerpo. La familia de la fe. Todas las personas salvas por la fe en Jesucristo formamos parte de la iglesia. Somos una familia, o sea, nos une. La iglesia es donde el Señor nos une unos con otros, a tal grado que en Cristo no hay hombre ni mujer, esclavo ni libre, bárbaro ni escita. Todos somos hermanos en la fe. Cuando vayamos al cielo, no vamos a ver a mi papá, a mi mamá, a mi hijo, a mi hermano, a mi pariente. Vamos a ver a mi hermano en la fe. Porque los que están en el cielo, todos seremos hermanos en la fe, todos hijos de Dios, no habiendo diferencias. Aquí hay diferencias en la tierra. Pero en la iglesia se acaban las diferencias. Al grado de que tú, por ejemplo, debes hacer el bien a todos, sí, pero mayormente a los de la familia de la fe, en la cual estás tú incluido. Así vivimos. Es en la iglesia donde el Señor une un creyente con otro. Aquí no hay diferencias. Fuera de la iglesia es diferente, son las tinieblas.
Están los muertos ahí. La iglesia es la que va a ser arrebatada por el Señor. El Señor viene por los suyos. Y si después del arrebatamiento hay personas que son salvas y el Señor viene por ellas, es por ellos, por los suyos. En el cielo, si tuvimos un pariente que no fue cristiano, que no por la fe no puede entrar al reino de los cielos. Fue parte de la familia aquí, pero no de la familia que hizo Cristo, que hizo Dios en Cristo. Y es lo que Pablo está diciendo aquí. El Señor nos une. Cristianos, no tenemos lucha contra sangre y carne. No digas que tu hermano, no digas que tu pariente, no digas que el pastor, no digas que tu vecino, no digas que tu prójimo te enojó, te dijo o no te hizo. No digas que por eso estás molesto, no digas que por eso no vas a la iglesia. Esa es la obra de Satanás. Separar, dividir. Las acechanzas del diablo son para eso, para dividir. Mira, la lucha que tenemos no es contra el hermano que no te saluda, no es contra el vecino que te parece que te busca pleito, no es contra la envidia, la lucha que tenemos es contra huestes de maldad en las regiones celestes. Estas huestes de maldad, desde principados, potestades, gobernadores y ejércitos del mal, operan y no los vemos. Influyen en las personas para que te ofendan, para que te molesten, para que te lastimen. Tú te enojas, te separas, no le saludas, no le hablas, te cambias de iglesia, te das cuenta cómo es la obra de Satanás de dividir. Alguien dice, no le echemos toda la culpa a Satanás. Ok, claro, no tiene toda la culpa. Él lo que busca es nada más tropiezos. Pone uno contra el otro. Influye. Viene alguien influido por él. Tú no ves la influencia de Satanás en él. Tú ves a la persona que no te comprende, que te critica, que te ataca. Y te separas de él. Ok, Satanás influyó en la persona viene y actúa malamente y tú reaccionas justamente, sabiamente, inteligentemente, te separas de él. Y tú dices, ¿para qué lo quiero? Y tú dices, no le echemos la culpa a Satanás. Él me dijo, él me hizo. Sí, efectivamente, pero detrás de él, un enemigo que no ves, un enemigo invisible, es el verdadero enemigo. Y mira, él dice que acecha. Eso es terrible, porque no nos damos cuenta y ahí estamos. Por eso a cualquier hora del día, en cualquier momento, podemos sentirnos mal, enojados, frustrados, decepcionados, irritados. Por eso en cualquier momento nos pueden hacer enojar las demás personas. Los demás cristianos nos pueden hacer enojar. El pastor que debe dar el ejemplo, que debe darme amor, etcétera, puede hacerte enojar, puede hacerte separar. Bueno, la lucha es contra potestades de maldad en las regiones celestes. Él ha obrado desde el principio, cuando le digo a Eva, come de ese árbol, no te va a pasar nada, se lo creyó Eva. Eva no tiene que echarle la culpa a Satanás. Eva dijo, la serpiente me dio. Es la defensa, sí, pero ella usó su inteligencia para pensar lo que le dijo la serpiente. Ella fue atraída y ella comió voluntariamente. Ahí está, no le echemos la culpa a Satanás, pero ¿te das cuenta cómo Satanás sí influyó? Separó a Dios del hombre, al hombre de la mujer. En su tiempo, hermanos de hermanos, Caín mató a Abel. ¿Te das cuenta la obra desunificadora, asesina, malvada? Atrás está el reino de maldad. Ahí estamos las personas peleándonos unos con otros, enojándonos. Pablo nos dice, la lucha no es unos con otros, es contra huestes de maldad. Por eso nosotros tenemos que, por un lado, refugiarnos en el Señor. Por otro lado, usar toda la armadura. Vive la vida cristiana como debe ser. Vive en justicia, amando la verdad, odiando la injusticia. Buscando la paz, siendo pacificador. Está preparado siempre la fe, acuérdate, la fe es con lo que te vas a defender. Cualquier cosa que venga, tú tienes que estar firme en lo que creíste. Tu confianza está en Jesucristo, en la obra que hizo Él. Ese es el escudo de la fe. La fe es la que nos sostiene. Cuando sientas mal, cuando esa voz, arrójate, no te va a pasar nada. Mira, la Biblia dice, a sus ángeles va a enviar para que tu pie no tropiece en piedra.
O simplemente nos podemos sentir mal. ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué Dios no lo evitó? ¿Por qué Dios no me protegió? Retírate de mí, Satanás, le dijo Jesús. La Biblia dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Es lo que tenemos que decir cuando viene una aflicción. Pero le echamos culpa a las personas. ¿Por qué no me dijiste? Ay, qué tonto soy, qué torpe. ¿Por qué Dios no me protegería? Etcétera. Y es la obra de Satanás. Y nos enojamos, nos sentimos, ya no oramos, nos separamos de Dios. Nos enojamos con el que no nos previno, o con el que a propósito lo hizo y nos dijo, con el que nos envidia, con el que busca nuestro mal. Esa es la obra de separación. Nos separamos, ponemos fronteras, barreras. Es lo que Jesucristo vino a quitar. Tú no te ofendas, tú no pleitees contra el enemigo, al contrario, pídele a Dios por él. Tú eras como él. Ay, Señor, bendice a esta persona tan terrible. Gracias porque yo ya no soy como él. Que él te llegue a conocer también para que cambie. Hay muchas maneras en que podemos defendernos. Esto es defendernos, usando la Mahairan, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Dios nos mantenga unidos. Dios nos mantenga en victoria. Jesucristo vino a unirnos. Por eso dice la Biblia, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Dios te bendiga.